Hablemos ahora de la fuerza de fricción entre dos objetos sólidos. Ah, Primero, la fuerza de fricción, que es un componente de la interacción de contacto entre esos dos objetos sólidos, siempre va a ser paralela a las superficies en contacto. Y va a apuntar en la dirección que se opone al deslizamiento del objeto o de las dos superficies. Esa fricción tiene dos renglones. Cuando el objeto todavía no ha empezado a deslizarse y cuando el objeto ya se está deslizando sobre la superficie. Cuando no se ha deslizado, o sea, hay una fuerza paralela a la superficie que quiere que el objeto se mueva, empiece a deslizarse, pero la fricción evita que se desliza, ahí llamamos a la fricción estática. Repito, fricción estática es cuando los objetos, las superficies, no se están deslizando. ¿Ok? Por eso se llama estática, porque el objeto está quieto, no se desliza. Así que la dirección de la fricción cuando es estática es que se opone a que las superficies empiecen a deslizarse. O sea que si las fuerzas que yo estoy aplicando harían que el objeto se deslizara hacia la derecha, pero no se desliza, ¿por qué? Porque la fricción estática está apuntando hacia la izquierda, evitando, ¿verdad?, que el objeto empiece a deslizarse. La magnitud de la fuerza de fricción estática va a estar entre 0 y un valor máximo. La fricción estática puede estar entre cualquiera de estos dos valores. El valor ese de la magnitud de la fricción estática máxima está dado por esta ecuación que está aquí. Esa magnitud de la fricción estática es igual a un coeficiente de fricción estática, un número, esta es la letra griega mu, con un índice S, multiplicado por la magnitud de la fuerza normal de la misma interacción de contacto. Recuerdan que la interacción de contacto tiene dos componentes, el de la fuerza normal y el de la fricción. Pues esta fuerza normal tiene que ser la misma fuerza normal de la interacción de contacto que crea también la fuerza de fricción estática. Si se dan cuenta, entre estas dos notaciones, algunas veces escribo Fs en el índice como fricción estática, mal dicho, o también como SF, que es la notación que usa el libro de static friction. Por favor, discúlpenme la dislexia mental, pero pues creo que es entendible lo que quiero decir. Bien, vamos a ver esto rápidamente en un ejemplo. Tengo un objeto que lo pongo en un plano inclinado y lo coloco en el plano inclinado y el objeto no se mueve. Quiero saber cuál es la magnitud de la fuerza de fricción estática. ¿Qué fuerza siente mi objeto? Pues tiene la fuerza normal de la interacción de contacto entre las dos superficies, entre el plano inclinado y el objeto, y tiene la fuerza de fricción estática. Si no hubiera fricción, el objeto se deslizaría diagonalmente hacia abajo, hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática va a apuntar hacia la derecha diagonalmente, paralelo a las dos superficies que están en contacto. Pues aparte de estos dos componentes de la interacción de contacto entre los dos objetos, también tenemos la interacción entre el objeto y la Tierra, que es su peso y apunta hacia abajo. Como el movimiento sería uno lineal, pues voy a orientar mi marco de referencias otra vez, tal que el eje de X esté paralelo al plano inclinado.
En ese marco de referencia, pues la fuerza normal apuntaría en la dirección de Y, la fricción estática en la dirección de X positivo, y el peso estaría diagonalmente hacia abajo, haciendo un ángulo Z, donde ya demostramos que ese Z también es el mismo ángulo de inclinación del plano inclinado. Pues aplicamos la segunda ley, la suma de las fuerzas. Aquí tengo la fuerza normal, la fuerza de fricción, que solamente tiene componente en X, la fuerza de peso, que tiene dos componentes negativos, y eso tiene que ser igual a masa por la aceleración, pero como el objeto no se desliza, el centro de masa del objeto no se mueve, pues la aceleración sería 0. Y pues otra vez puedo escribir dos ecuaciones, una ecuación para cada componente, una para los componentes de X y otra para los componentes de Y. La ecuación del componente de X me dice la magnitud de la fuerza de fricción estática, que es lo que estoy buscando. Paso todo este término a la derecha y me da que la fuerza de fricción estática necesaria para que el objeto, ¿verdad?, no se deslice, pues es mg seno de z. Esta segunda ecuación no la utilicé, pero de ahí podría aprender cuál es la magnitud de la fuerza normal. Ahora, vamos a imaginarnos, ¿verdad?, que tengo este plano inclinado y ahora, y el plano inclinado puedo cambiar su inclinación. Así que vamos a imaginarnos que cojo este plano inclinado y lo inclino más, o sea, lo elevo así como hacia la izquierda. Aumento el ángulo de Z. Al aumentar el ángulo de Z, Z aumenta, seno de Z va a aumentar entonces también, y por lo tanto la fuerza de fricción aumenta y el objeto no se mueve. Y puedo seguir haciendo eso, ¿verdad? Y la fuerza de fricción estática va a seguir aumentando. Pero como vimos, la fuerza de fricción estática va a aumentar solamente hasta un valor máximo, que va a estar dado por esta ecuación. Si yo sigo aumentando la inclinación del plano, va a llegar un momento en que la fuerza de fricción estática, la magnitud, va a alcanzar ese valor máximo. ¿Qué pasa si yo inclino un poquito más, ¿verdad?, el plano inclinado? Pues al aumentar un poquito más el plano inclinado, la inclinación, como la fuerza de fricción estática no puede crecer más de ese máximo, pues ya la fuerza de fricción estática no es suficiente para evitar que el objeto se deslice y el objeto empezaría a deslizarse. Al empezar a deslizarse, ya la fricción no está en el rango estático, sino que sería una fricción cinética, de movimiento, que de eso vamos a hablar en el próximo video. Ahora, lo que yo quiero encontrar en esta segunda parte del ejemplo es a qué ángulo mayor de ese valor el objeto empezaría a deslizarse. O sea, a qué ángulo Z, vamos a llamarlo ZC de crítico, ¿verdad?, la masa empezaría a deslizarse por el plano inclinado. Pues en ese ángulo crítico, que todavía no ha empezado a deslizarse, la fuerza de fricción estática estaría en su valor máximo, en su máxima magnitud. ¿Ok? Si aumento un poquito de este ángulo crítico, entonces ahí la masa empezaría a deslizarse hacia abajo. Como ven, los vectores, ¿verdad?, son los mismos que vimos la vez anterior, así que la lógica es exactamente la misma, así que las ecuaciones que obtengo para componente de X y componente de Y serían las mismas. La única diferencia es que aquí sería la magnitud máxima de la fuerza de fricción estática y aquí sería ese ángulo crítico. ¿Ok? Ahora, como estoy hablando de ese valor máximo posible que puede tener la fuerza de fricción estática, yo tengo una ecuación para ese valor máximo, que es
esto que está aquí, donde la fuerza normal de esta ecuación es la misma fuerza normal de la interacción de contacto que nos da la fuerza de fricción estática. Así que sustituyendo esto acá arriba, tengo mu sub s por la fuerza normal, pero la fuerza normal, viendo esta ecuación que está aquí, es mg coseno de zc. Así que sustituyo eso acá. Y eso tiene que ser igual a mg seno de z sub c. Mg se cancela en la ecuación y me queda que ese coeficiente de fricción estática es igual a la tangente de ese ángulo crítico. O, resolviendo para el ángulo, que es lo que quiero, es la tangente inversa del coeficiente de fricción estática. Antes de terminar, quisiera mencionarles algo de ese coeficiente de fricción estática. Ese coeficiente es un número, no tiene unidades. Como ven, esto tiene unidades de fuerza y esto tiene unidades de fuerza, así que el coeficiente por definición no puede tener unidades. El valor de ese coeficiente se encuentran en tablas y el libro tiene una tabla con algunos valores o el ejercicio les da el valor de ese coeficiente. Y usualmente es un número menor que 1. ¿Okay? Ese coeficiente va a depender de las superficies que están en contacto. Por ejemplo, dos pedazos de hielo que están en contacto van a tener un coeficiente de fricción estática que debe ser muy pequeño. Un pedazo de hielo encima de una madera pues va a tener otro coeficiente de fricción estática, etcétera, ¿no? Va a depender de los dos materiales y también, en cierta manera, en cuán pulidos están esos dos materiales.